este 2016 se espera que la economía crezca entre 2.5 y más de 3%, dependiendo de cómo evolucione el mercado interno. ¿Tú también lo piensas así? Inflación a la baja, generación de empleo y la recuperación de Estados Unidos son los elementos principales para que este país crezca más este año. Certificados de inversión en infraestructura, fibra E y, por supuesto, los certificados educativos. Mucho conejo financiero para un futuro mejor. Así empezamos este 2016. En esta billetera, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Portela. Nos da mucho gusto recibir en esta billetera a Fernando Portela. Hace casi un año que no estabas, Fer. Así es. Él es el subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Y hoy estamos con novedades extraordinarias porque además de estrenar ya el primero de los instrumentos financieros para potenciar el desarrollo del país, que este es el caso de infraestructura educativa, tenemos muchos más. Y de pronto una parte de la gran reforma financiera se cumple en su nueva fase, ¿no? Sí, y lo que acabamos de ver el 3 de diciembre con la primera emisión de los certificados de infraestructura educativa nacional de los 100, pues es una muy buena noticia para la infraestructura en muchos planteles escolares a nivel nacional, Alicia. Pues Fernando, la verdad está en que sería bueno que nos pudiera dar un balancito de cómo está la infraestructura de las escuelas públicas y cuál es el requerimiento financiero, porque fueron que 50,000 millones de pesos Sí. en el programa. Lo que se utiliza para pagar este certificado es un recurso que ya existe, que ya se viene dando a las entidades federativas, a los estados desde hace muchos años. Es un recurso que su uso específico es educación. Una parte es para desayunos escolares y otra parte es para infraestructura. Se va a tomar una parte de ese recurso para pagar estos certificados para el mismo destino, que es infraestructura educativa. Qué ricos son los desayunos escolares, ¿eh? No sé si algunos de ustedes los han tomado, pero yo cuando era chamaco me acuerdo, palanqueta con miel, y eso más o menos me quitó un poco de las taras, ¿no? La verdad. Hoy creo que esa parte alimentaria Sí. es fundamental para Más la o menos educación. la mitad del recurso es para desayunos y la mitad es para infraestructura. Y este es un recurso que se les transfiere a los estados para ese propósito específico. De ahí se va a tomar, porque lo que sucede con estos recursos es que van cayendo como poquito a poco, como por cuentagotas, y para las necesidades de infraestructura que tenemos hay que hacer un programa más grande. Es adelantar el recurso. Perfecto. No genera ninguna carga adicional ni para la federación ni para los estados. Y en ese sentido no es deuda Oiga, pública. subsecretario, esto también da un motivo más para pagar los impuestos, ¿no? Si es la recaudación, pues estamos viendo que ahora sí que nuestros impuestos se están trabajando. Bueno, O tiene sea, sí un... están para hacer las escuelas, A para ver, pagarlas. lo que se hace con este programa, al poder adelantar el recurso, es atender desde hoy todas estas necesidades que se tienen en estos 33,000 planteles, y con la estructura financiera que se hizo, se le dejó mantenimiento durante toda la vida. Wow. Mantenimiento. O sea, sí, que las uno va a llegar escuelas al baño y además sí va no a solamente hacer la el reconstruyen, gorgorito. sino la Sí. siguen manteniendo bien. Sí, Qué bueno. La instrucción del señor presidente es que no fuera un programa de 3 años y luego, sino Ahí se quedaron. y que tuviéramos un recurso durante toda la vida del proyecto, O sea, para que se pudiera Esos mantener. mismos planteles, Esos que esa es mismos la parte planteles. importante. Sí. Vamos a ver esta cápsula animada y regresamos A ver. en un momento. La primera oferta de los certificados de infraestructura educativa, que se conocen como 100, fue muy exitosa, con una demanda cercana a 2 veces el monto ofrecido para sumar 8,521 millones de pesos. Aseguradoras, bancos de desarrollo, fondos de inversión y afores fueron los principales participantes de la emisión de los instrumentos que van a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, ampliando así las opciones para inversionistas nacionales y extranjeros. Ahora sí, Mau, estabas preguntando. Sí, exactamente, si le sirve para solamente empresas privadas o públicas, o sea, ¿quién las va a emitir? No, es para empresas de los dos tipos. O sea, puede ser para Pemex, para CFE, pero también para cualquier empresa privada que esté en Ahora, el hay país. proyectos ya muy maduros que no podrían entrar, por ejemplo, en capital de desarrollo. Exacto. O que tienen ya mucho tiempo, pozos que tienen mucho tiempo operando
que no necesariamente podrían colocarse como fibras, ¿no? No, si generan un flujo, las condiciones es que generen un flujo, que sea un flujo estable, que si es una concesión, le queden algunos años todavía esa concesión, como tú dices. ¿10 años mínimo? ¿Cuánto? ¿Hay algún límite? Sí, es un límite, entiendo que sí son entre 10 y 5 años, y ahí lo que se hace es básicamente que puedas tener todavía un periodo donde ese proyecto te siga dando estos recursos. Alicia. Secretario, y se le quedó fibra E, pero en realidad no es solo para energía, son para muchos activos. Es para energía, precisamente, y para infraestructura. ¿Cómo ves este 2016? Bueno, ¿Cómo lo advierte en crecimiento la Secretaría de Hacienda? para este 2016 tenemos un pronóstico de crecimiento de entre 2.6 y 3.6%. Lo que hemos visto recientemente es que sectores como el consumo, como los servicios, incluso manufacturas, están creciendo a tasas superiores al 3% ya. Sí. La parte de minería petrolera, con lo que ha ocurrido con el precio y con la reducción de la plataforma de producción, tiene un menor crecimiento. Pero quitando ese sector, la economía lo que se ve es que tiene un desempeño favorable, balanceado, y los factores que han soportado el consumo, que es una baja inflación, creación de empleo, esos están ahí. En Estados Unidos la tasa de crecimiento está esperada por los analistas, está entre 2,5%, y les digo, la tasa, el rango de crecimiento que nosotros tenemos es de 2.6 a 3.6%, sí un poco por encima de los Estados Unidos. Pues aprovechando precisamente esto, vamos a las noticias financieras de este principio de año. ¿Qué pasó en el 2015 y qué podemos esperar para el 2016? Arrancamos el 2015 con grandes aspiraciones que fueron ubicadas en la realidad durante el segundo trimestre del año, cuando los recortes a las expectativas de crecimiento económico se hicieron notar. El Fondo Monetario Internacional recortó el pronóstico para México de 3% a 2.4% para el año pasado, y para este año cambió la expectativa de 3.3 a 3%. Aunque no parezca mucho, representa un ajuste de 20%. La reforma energética arrancó también en un entorno complejo, lo que se demostró con el interés de los participantes de la Ronda 1 y el precio del petróleo, que estaba por debajo de lo que se encontraba hace más de un año. En julio del 2014, este estaba en $102.1 por barril, y en la actualidad la mezcla mexicana está por debajo de los $30. Si tomamos en cuenta cuánto del presupuesto federal contaba con los ingresos petroleros, podemos ver los retos que enfrenta la economía en la actualidad. Del sector público representa el 24% de los ingresos totales y el 6% del PIB, según datos de la Secretaría de Hacienda. Otro factor que representa un reto es el fortalecimiento del dólar, que ha logrado que varias monedas, entre las que está incluida el peso, pierdan valor. Durante el año pasado, el dólar se apreció frente al peso 10.7%, contra el real brasileño 24.51%, contra el peso colombiano 20.51% y contra el canadiense 12%. A muchos estos nos representa una dificultad, aunque en el lado positivo, 80% de las exportaciones mexicanas se venden a Estados Unidos, que antes pagaba 14 pesos por dólar y ahora lo hace a más de 16. Esto, claro, sin contar las empresas que tienen deudas en dólares y que no reciben ingresos en la misma moneda. Empieza entonces un año complejo de muchos retos, y esto no solo es para la economía nacional, sino que es un reto para la economía mundial. Regresamos al estudio. Subsecretario, una pregunta obligada. ¿Habrá más recorte del gasto público en este 2016? No, por favor, no. ¿Ya fuera del aprobado? ¿O qué? Yo otro ¿Podría ser, machetazo. viendo la tendencia de los precios del petróleo? Pero también ha reducido la vulnerabilidad de las finanzas públicas, ¿no? Porque Nos ya no hemos dependen del despetrolizado, petróleo. pero a la sí. mala, ¿no? Digo, no lo esperábamos. Pues es así de- mejor, ojalá que así se quede y que A fuerza. si regresan Sí, precios, sí, pues no hagamos fue la buena. colchones, Ahora, ¿no? pero al mismo tiempo tenemos ahora más elementos, por ejemplo, en las leyes, para ponerles un techo al crecimiento del gasto corriente. Tenemos también elementos para que los remanentes de operación de Banco de México se vayan a prepagar deuda. O sea, son elementos que lo que hacen es Y una también mayor se aprobó fortaleza la ley de finanzas disciplina públicas. financiera de estados y municipios. Esa es Sí, que ya algo nos van que a andar de poco se ha mano comentado, corta pero los gobernadores. No, sobre todo aplica disciplina al gasto. A veces Sí. pensamos que a la deuda, pero los obliga No, hombre, realmente a Es eso. que luego los municipios suburbanos... Mejor que nos los cuente el experto. Por supuesto. Tiene precisamente, yo les diría, la parte de orden entre el ingreso y el gasto. En el tiempo tienen que converger o que acercarse a un balance.
Y eso yo creo que es lo más importante, como bien señalas tú, adicionalmente de los controles de deuda, que sea de manera más responsable. Pero lo más importante es que así como nosotros tenemos una ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria que ayuda a conducir las finanzas públicas de manera más estable en el tiempo, ahora también los estados con esta ley tendrán ese mecanismo, ese andamiaje para poderlo lograr. O sea, ya no vamos a encontrar sorpresitas de Qué gasto bueno. camionetero. No, ¿sabes qué? Los municipios suburbanos. ¿Pero qué te parece si los municipios suburbanos, que es donde el municipio tiene pura suburban, que nos platique algo, un viejo amigo, Maurice Leroy, el mi rey, ¿A poco? y regresó después de una gira internacional, está otra vez con nosotros. A ver, qué nos dice. a la ¿Qué onda, papirrín? No, sí, no, la fiesta de la noche, uf. Vieras las lobukis bárbaras acá de este lado del charco. Ay, pero yo te quiero preguntar algo, ya vamos a ponernos en orden, ¿no? La verdad, ya me tienen acatarrado, me tienen hasta el full con ese rollo de que soy sacadólares. La neta, yo sí pago impuestos. De hecho, ay, como siempre, estos teléfonos en Montecarlo son una porquería. Ay, pero de veras, nosotros que nos esforzamos para que haya trabajo ahí cerca del condominio, pero pues ni así nos entienden, así que pues vamos a tener que trabajar. Ah, ya está. ¿Qué pasó, Papaloy? Sí, te digo, mira, vamos a ponernos en orden, vamos a repatriar nuestra lana, y mira, y así nos vamos de Reven tranquilos, y pues igual, y hasta los ayudamos a que salgan del infelizaje, ¿no? ¿Cómo ves? Ya en buena onda, pues ya que no nos anden ahí cocorreteando. La verdad que pues a mí, net, sí me duele que me traten así que pues vamos a portarnos bien, ¿no? Órale, Papaloy. Ahí nos vemos, ya, vámonos, bye. Subsecretario, hay varias cosas que de repente se nos van un poco de la vista, quizás en general. 2016 no hay aumento de impuestos, seguimos con la tendencia de la inflación baja y la generación de empleos que nos habías comentado. Al final del día sí hay una expectativa más favorable en Y términos un del crecimiento crecimiento. brutal Pero de proyectos de inversión, Claro. ¿no? Bueno, si le preguntan a los demás analistas, a los analistas de mercado, lo que van a ver es que también tienen una expectativa de crecimiento mayor para 2016. De hecho es Qué bueno. 2.8, ¿no? Sí, y está relacionada con estos factores, con el factor del mercado interno, con una economía de los Estados Unidos un poco mejor, con esto que hemos mantenido, que son buenos indicadores de bajas tasas de interés, de inflación baja, de creación de empleo, pues todo eso se va fortaleciendo en el tiempo en términos económicos. Muy bien, Mauricio. Muchas gracias, Fernando Portela, Muchas gracias. secretario de Hacienda y Crédito Público, por venir. Bueno, ¿y tú con qué te quedaste en la billetera? Pues que 2016 sí tiene condiciones distintas de años anteriores y hay más posibilidades de que se consolide el crecimiento porque hay muchos factores. Y bueno, pues la verdad es que hay que estar optimistas de cara a este año. ¿Y tú con qué te quedaste en la billetera? Yo con dos Maurice cosas. Leroy pagó sus impuestos. Pagó sus impuestos, ya se porta bien. Pero ¿sabes qué? No es nada menso. Con los bonos educativos sabe que si paga impuestos, tiene retorno, por un lado su lana, y seguramente va a haber gente mejor capacitada para que entre a trabajar a sus negocios. ¿Por qué no? Sale ganando. Pero ya se formalizó. Eso es algo importantísimo. Pues ya empezó a entrarle al largo. O ya se Habría lo que ver, pescaron. habría que ver. Ya Se ves, regularizó. Nadie se En porta fin. bien a las buenas. Es un año diferente. Venimos creciendo un poco ya en materia de consumo, pero esperemos que las reformas sean lo suficientemente sólidas, las inversiones para seguir creciendo. 2016 nos plantea a todos un enorme desafío, hacer siempre más con menos recursos. Eso se llama productividad. Este debe ser el año de la productividad. ¿Y usted qué opina? Gracias, buenas noches.